Hola amigos de Canal Diseño, estamos en el segundo programa de Radio Diseño. Hoy vamos a hablar con Ana Adrián, está aquí como invitada. Vamos a hablar sobre varios proyectos en espacio público y también proyectos de arquitectura efímera. Bueno, soy Ana, soy de Barcelona, llevo casi 5 años en México y estudié varias cosas, pero me defino como escenógrafa y como diseñadora de espacios efímeros. ¿Qué hago? También hago varias cosas, así no me aburro nunca. Trabajo formalmente trabajo en Arkine, soy equipo Arkine. Ahí empecé llevando solo los proyectos académicos, que son 2 posgrados que hacemos con la Universidad Politécnica de Cataluña en México, con Arkine. Uno es de Lighting Design, que justo en enero empieza la 6ª edición, y hace unos meses empezamos la 4ª edición de Espacio Efímero, que también es un posgrado de la UPC. Me sumé al equipo de Mextrópoli, pues si trabajas en Arkine trabajas en Mextrópoli, y allí llevo todo lo que tenga que ver con las instalaciones en el espacio público, los pabellones que montamos en diferentes partes del centro histórico durante el festival. Y llevo la coordinación del concurso Arkine, que pues ahora mismo estamos en plena convocatoria del concurso Arkine número 21 para la construcción del pabellón Mextrópoli 2019. Ok, a ver, empezando de todo lo que haces, primero de los posgrados. El posgrado efímero, ¿qué es algo efímero? ¿Cómo lo defines? ¿Y qué es lo que se hace en ese posgrado? También qué capacidad del rango laboral puedes tener en eso, ¿no? Ok, el programa es un programa raro, muy especial, único, diría yo. ¿Tú lo diseñaste o fue algo...? Es un proyecto que nació en Barcelona, de hecho yo lo tomé en Barcelona y me encantó lo que hicimos. Yo me consideraba alguien muy cuadriculada mentalmente y en este posgrado te rompen todos los esquemas, entonces te enseñan a ver otras maneras de pensar en el espacio y en el tipo de proyectos que puedes hacer alrededor del espacio. Entonces, ¿eso fue en la UPC? Esto es en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Okay. Convencí a los directores de traerlo a México y aquí lo que hicimos fue adaptarlo y desde mi punto de vista enriquecerlo con profesionales mexicanos, con un equipo aquí en México aparte del equipo de Barcelona que va y viene. Pero sobre todo digo enriquecerlo porque en Barcelona va muy enfocado el espacio expositivo. De hecho el posgrado no se llama espacio efímero sino espacio expositivo. Y yo cuando lo trajimos a Barcelona pues tratamos de diseñarlo aprovechando lo que hacemos en Arkine. Entonces tenemos la posibilidad de no solo hacer exposiciones o no solo trabajar con los alumnos sobre una exposición, sino sobre cualquier instalación de pequeña duración en diferentes espacios, ya sea site specific o diferentes montajes que duren poco y que puedan generar emociones al que lo viva o al que lo visite. O sea, hasta una exposición de arte en un museo, desde eso hasta una intervención, un pabellón. Exacto, en realidad el recorrido es un poco, empezamos hablando del espacio sensorial, de las emociones, es algo que siempre cuesta mucho trabajar, pero si vas a hacer un espacio pues es lo que quieres generar, entonces entender un poco eso. De ahí hacemos el diseño de un escaparate, justo en enero vamos a montar un escaparate en la tienda ICAL sobre Masaryk. Hacemos escenografía, que de hecho pues, es a lo que me dedico yo, es lo que estudié, entonces es lo que trabajamos también en el posgrado, escenografía teatral, exposiciones, instalaciones en espacio público y cualquier posible intervención en el espacio, ya sea más performática. Estuvimos hace 1 mes y medio en el ECO, nos prestaron el ECO para hacer una serie de intervenciones en ese espacio, trabajando un poco la arquitectura emocional y tal, es lo que estábamos investigando. Fuimos con una bailarina y pues es trabajar eso, creamos espacio a partir del cuerpo, eso también lo trabajamos en el posgrado. ¿En cine? Cine no, porque ahí ya entra otro punto de vista que es el de la cámara. Entonces aquí lo que estamos trabajando es tú como espectador. Sensorial, de que estés dentro del espacio. Ok. Bueno, y entonces el posgrado de Lighting Design, eso
¿De dónde nace y con quién se lleva? El de Lighting también es de la Universidad Politécnica de Cataluña. De hecho, es el primero que llegó a México, a Arquine, por la relación que tenemos con los directores, que pues, son buenos amigos y conocidos desde hace años, que son Josep Buigas y María Güell. Uno es arquitecto, la otra es Lighting Designer. Y decidimos traerlo en 2013 porque en México en ese momento no había proyectos o académicos que fueran ligados a la iluminación, o había muy pocos, y decidimos traer este en formato de posgrado. Lo lleva sobre todo José Cardona, que es director en México de Artefres, que de hecho son los que iluminaron el Monumento de la Madre, han iluminado Torre Manacar y la mitad de los edificios de Teodoro y de grandes arquitectos en México. Y lo que define este programa con respecto a muchos que se hacen en México ahora es que todos los proyectos, o todo lo que se hace en el programa va ligado a un proyecto práctico. Entonces tenemos toda una parte teórica, los programas siempre son viernes y sábado, entonces el viernes es toda esta parte teórica para entender los conceptos básicos de la luz, luminotecnia, estrategias lumínicas, cálculo, es mucho más denso que el de espacio, pero pues va muy enfocado a arquitectos que les pueda interesar pues ampliar su campo y que no solo sea hacer la casa, sino que es la casa y la iluminación, la oficina y la iluminación o cualquier tipo de proyectos. Entonces trabajamos 3 módulos. Uno es iluminación conceptual, que de hecho en los 2 posgrados los alumnos hacen una intervención o un pabellón o una instalación en Mextrópoli. Entonces ese es el proyecto conceptual. Y de ahí nos vamos a iluminación en espacios interiores, que este año trabajaremos un restaurante de aquí de la Ciudad de México, y espacios exteriores, que estamos proponiendo que este año sea pues agarrar el caso existente del Monumento de la Madre. Qué bien. ¿Nunca los has fusionado? O sea, de que hagan un trabajo en conjunto, de que un pabellón iluminado por ellos, algo así, ¿no? No los he fusionado académicamente porque no, o sea, se solapan en el tiempo durante un... Pues o sea, sí, podrían hacer juntos el ¿no? Sí, de hecho. O sea, es un fin de semana uno, un fin de semana el otro. Durante 6-7 meses van solapados, entonces es cuando es Mextrópoli, es cuando es los posgrados. Ana no tiene fines de semana, pero no importa, pues lo paso bien. Y el resto del año es o uno o el otro. Entonces, sí, podría solaparlos, pero entonces a mí se me complica a nivel logístico, sobre todo por el tipo de proyectos. Pero sí he hecho algunas sesiones que les llamamos efímeras, que son como los jams que hacemos en Arquine o mesas de diálogo, en las que creo que puede funcionar, que si viene María, que ella también viene del mundo de la escenografía, de la danza, que hable de iluminación, pero muy enfocado a algo que también ven los alumnos de efímero. Entonces, si los junto, el año pasado en Mextrópoli junté a los alumnos para 2 pláticas con 2 profesores de los 2 posgrados. O sea, sí he hecho cosas así, pero proyectos a nivel logístico se complica un poco. Ok. Y ahorita que hemos hablado mucho de Mextrópoli, pero hay mucha audiencia que no sabe, bueno, que son diseñadores industriales, de moda, de joyería, pero hay que explicarles qué es Mextrópoli, desde hace cuánto tiempo, qué era y eso, ¿no? Más o menos breve. Mextrópoli es un festival de arquitectura y ciudad que justo este año, en 2019, en marzo, del 9 al 12 de marzo, vamos a tener la 6ª edición del festival. Esto nace a partir de 14 ediciones de un congreso que era el Congreso Arquine, en el que era para arquitectos, de arquitectos, se juntaban 3 días, intensidad absoluta de arquitectura. Y en los últimos años de este congreso empezó a tener diferentes actividades alrededor de estas conferencias, como rutas, talleres, etcétera. Y se decidió pues cambiar el formato y que en vez de ser un congreso para arquitectos fuera un festival de arquitectura y de ciudad. Eso ya no solo es para arquitectos, sino que a cualquier ciudadano debería interesarle o pues podría interesarle lo que se habla en Mextrópoli, porque pues son temas que nos afectan a todo, desde la movilidad, el agua, a pues los edificios que nos rodean, el urbanismo y cómo están hechas las banquetas, si es que hay banquetas, depende de las ciudades, ¿no? Entonces, al ser festival, pues sí siguen siendo las conferencias como el centro de esta reunión de arquitectos, políticos, artistas, antropólogos, etcétera. Pero alrededor de eso tenemos unas instalaciones en el espacio público, que son diferentes pabellones de varios pues, colaboradores.
Tenemos exposiciones, tenemos mesas de diálogo, rutas de arquitectura, presentaciones de libros, hacemos muchos libros, entonces los acabamos presentando también en Mextrópoli. ¿Qué más? Pues en realidad es eso, son más de 100 actividades durante 4 días que van ligados a eso, a la arquitectura de la ciudad. Ok, bueno, y dentro de este festival, Ana es la coordinadora de espacio público, de todos los pabellones que se ponen en diversas plazas del centro histórico. A mí me ha tocado verla, cómo trabaja, no duerme, se la pasa corriendo de un lado a otro. Ahora, pues más o menos, ¿qué son los pabellones? ¿De dónde nacen? ¿Quién decide qué despacho o qué universidad va a hacer una instalación? Si hay como algún tipo de lineamientos y todo esto. Estos son los que seguramente, si son de la Ciudad de México, Aníbal Alameda, de repente se encuentran con unas construcciones efímeras. Y bueno, todo esto viene a raíz del Festival Mextrópoli. Sí, mira, de hecho Alex tampoco dormía mucho cuando estuvo participando en Mextrópoli el año pasado. Es absoluta intensidad, muy muy emocionante. Lo normal es que contemos con unos 15, 20, 22 pabellones alrededor del centro histórico. En realidad es alrededor de la Alameda Central, Plaza Santa Veracruz, que es la que está en el Franz Mayer, o Plaza Tolsa, que es donde está el Munal. Sobre todo también por temas logísticos, o sea, si somos un equipo relativamente pequeño armando eso, pues si nos tuviésemos que ir al Zócalo, tampoco nos interesa mucho meternos en el Zócalo, pero extendernos mucho más sería una locura, pues ahí sí acabaríamos haciendo 20.000 kilómetros en 2 días. Pero lo que hacemos es una invitación relativamente abierta a hacer una intervención en el espacio público. Evidentemente es efímero, dura los 4 días del festival, normalmente se alarga más, acaba siendo entre 1 semana y 10 días que tenemos estos pabellones instalados en la plaza. Y pues algunos casos son universidades con las que ya tenemos alianza o que de golpe se nos acercan y nos dicen: oye, yo quiero participar en Mextrópoli, he visto que hay pabellones, esto cada vez nos pasa más, he visto que pues otra universidad hace un pabellón, yo también quiero. Entonces hay una serie de requisitos, lineamientos, normalmente tratamos que haya un convenio en el que pues, nos apoyan a invitar a uno de los conferencistas. Este conferencista también va a la universidad y da una plática, pero sobre todo lo que nos interesa es pues, que tengan esta exposición y que los alumnos vean que implica hacer una instalación en el espacio público, que pues no es lo mismo que hacerlo en un espacio cerrado, porque pues, hay una serie de condiciones que lo hacen todavía más emocionante. Luego hay algunos pabellones que pues, son de arquitectos que lo mismo, ya sea porque nosotros lo invitamos a dar una plática, entonces pues si vas a dar una conferencia, pues si puedes hacer un pabellón mejor y así vinculamos las dos actividades. Eso también ocurre, algunos casos son con algunas marcas que patrocinan el festival y que también les interesa esta exposición en el espacio público, porque al fin y al cabo, pues de los 88.000 visitantes que vinieron el año pasado a Mextrópoli, al menos 50 fueron participantes activos con nuestros pabellones, 50.000. Entonces es donde realmente se centra más gente, porque pues, si contamos que en un fin de semana en la Alameda Central van entre 800.000 personas y 2 millones que circulan por ahí, que es pues, la gente que hay en Barcelona, para hacernos una idea viviendo, pues sí es un exposure brutal. Bastante. También, de hecho, tenemos el pabellón Mextrópoli, que es un proyecto que surge del concurso Arquine. El concurso Arquine pues, también viene del 98. 98 fue el primer concurso Arquine y desde hace, pues este año va a ser la 4ª edición en la que el concurso va alrededor de la construcción de un pabellón. Entonces, la convocatoria es eso, es construye o diseña el pabellón para Mextrópoli 2019 y pues que posiblemente lo vea más de 1 millón de personas. De hecho, el último concurso que hubo, ¿cuál fue? ¿Y quién fue el ganador? El último concurso fue los ganadores eran franco-italianos, en realidad eran de nacionalidad
italiana, pero uno de los integrantes vivía en París, la otra vivía en Italia, bueno, viven. Y son Bianchi Mayer y Anna Mercy, hicieron un gran pabellón que se llamaba Icono, que era un cilindro, un cilindro cono, un cono truncado, gigante, de 10 metros de diámetro por 7 de altura, azul. No sé qué tanto más puedo hablar de eso, pero era impactante, o sea, se filtraba la luz alrededor de pues esta piel que que te generaba esta, pues literal te aislaba del centro, o sea, te metías en este espacio y pues entrabas en casi un cilindro cono truncado en el que ya no escuchabas las ambulancias o los coches que hay en Juárez tocando el claxon todo el rato. Pues era un buen lugar de escape mental. Bueno, pues hablando de eso, tenemos dos boletos para Mextrópoli 2019 que vamos a regalar, y entonces Ana va a hacer una pregunta y el que responda primero gana. Se lo lleva. Entonces es un bono para los 2 días en el Metropolitan. Es un pase doble. Entonces pues Ana va a hacer su dinámica. La pregunta es completa, por lo que la respuesta esperamos que también. Y hemos tenido 3 pabellones Mextrópoli, que fue 2016, 2017 y 2018, y lo que queremos es saber cuáles fueron los materiales empleados, o sea, hay un material claro en cada uno de ellos, que se usaron en cada uno de estos pabellones. Entonces... Okay. Pues bueno, pues esa es la pregunta y vamos a regalar los boletos a la primera persona que en la publicación de Facebook ponga las respuestas de los materiales principales de estos pabellones. Y bueno, si nos alcanza el tiempo, ahorita diremos el ganador, si es que responden rápido, ¿no? Pero bueno, seguimos platicando dentro de los pabellones. Pues hay veces que de repente son construcciones muy grandes, desde 10 metros, otro de 2, algunos de diversos materiales, sí. Pero ¿cómo se permite la construcción de estas cosas y cuál es la gestión de todo esto? ¿Cómo le hacen? Bueno, en realidad ahí es donde entra mi obsesión en que todo salga en tiempo y forma. Es un proceso largo y complejo. Eso involucra al gobierno de la Ciudad de México, a la Oficialía Mayor, porque además la Alameda es una zona que pertenece a todo el mundo, entonces le tienes que pedir permiso a todo el mundo. Pero en realidad quien otorga el permiso final es Dirección General de Gobierno y Protección Civil. Entonces ahí pues yo les pido una serie de materiales a cada uno de los participantes. Eso es desde los planos constructivos, una imagen o render que describa cómo va a ser el pabellón, una descripción, si van a necesitar planta de luz o no para alguna conexión eléctrica, saberlo. La Alameda tiene una normativa que creo que conoces bien. Tiene una normativa en la que no puedes hacerle nada. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser literal, platillo volante llega, se instala y a los 10 días que nosotros nos vamos, la Alameda queda exactamente como nos la encontramos. Eso a veces pues implica que durmamos menos de lo que querríamos, porque pues el año pasado a ti te tocó, tuvimos un pabellón que era al lado de Bellas Artes, esquina Juárez, que era una pieza hermosa de tabique, que pues hasta Mancera cuando pasaba por ahí echaba el grito al cielo, y entonces nos llamaban todos los de Dirección General de Gobierno en plan, ¿qué estás haciendo? Y es como, tú me diste el permiso y eso es temporal, o sea, en una semana esto no va a estar, no puede ser, eso es obra civil. Y parecía obra civil porque sí. Pues sí, parecía casi que mi casa era más grande que mi departamento, creo, pero literal, o sea, hacemos lo posible, o sea, sí. Mi obsesión de que si yo me comprometo a que la Alameda quede igual, pues así es, pues tú lo has visto, es como ponle plástico en el suelo, sí. Luego ponle madera, luego ya empieza tu obra y luego la destruyes y en tiempo y forma. Sí. Luego hay cosas, o sea, las universidades normalmente son cosas relativamente más modestas, también por temas de presupuesto y tal,
pero pues los de la Marista de Mérida el año pasado yo creo que fue el pabellón más exitoso, ya sea porque se usaba de día y de noche los vagabundos se ocupaban esas hamacas rojas y durante el día todas las familias pues hacían fila para tumbarse alrededor de una fuente de la Alameda a una hamaca roja, que eran unas telas ahí anudadas. Entonces también la complejidad de cada uno de ellos y los permisos, todo se mete en un plan de protección civil. Nos piden una serie de especificaciones y hay público que se sube, como en la Casa Suiza hace 2 años, que era una macroconstrucción casi que en la fuente donde está Humboldt. DRO, creo que. En todas nos piden DRO, pero en esa sí era, tenía doble piso, era como, madre mía, y fue de las más... no fue ninguna complicación a nivel construcción, estaba todo perfectamente planeado, ya lo habían hecho en Chapultepec y la verdad es que fue muy agradable todo el proceso. Y proyectos de estas dimensiones, pues no estuvo solo 10 días, se quedó un mes. Pero sí, luego también a cultura le tienes que pedir pues, un permiso que va ligado a las obras de arte. Es como, pero es que nosotros no lo consideramos como esculturas o piezas de arte, sino como intervenciones efímeras, entonces ahí entra como un vacío legal de qué es qué, pero pues yo meto todos los permisos a todo el mundo que me dice que se los tengo que pedir y luego pues me van entregando visto bueno. Y cabe destacar que sí llegaban los policías y lo solicitaban, porque también los oficiales de seguridad pública que van dando sus rondines de repente, ¿y qué es esto, no? A ver sus papeles y ya todos ahí estaban. Sí, sobre todo los primeros días de montaje, que es la parte más, pues donde hay más nervios, porque pues esto inaugura un sábado, empezamos normalmente a montar a partir del lunes antes y pues a ti te tocó, es los primeros días cuando ves que llega una grúa con una estructura de acero y tienes que volarla por la Alameda y montarla ahí, te dicen qué estás haciendo, dónde están tus permisos y entonces en cada turno te viene el poli de turno y te dice dame los permisos. Y a los últimos días pues casi que te traen el café o tú les llevas el café porque pues ya saben que estás ahí con eso. Pero sí, es ya el último, el año pasado llegó el jefe del sector y que decía, otra vez sí, madre, sí, la de siempre, del mismo año. La intensa de siempre, pero este año de hecho ahora tengo como un problema porque antes ya tenía casi que los WhatsApps de los polis, de los de Dirección General, ya es, pues hay una relación pues de cada año. Este año es empezar de cero, estamos en eso, ya mañana tenemos maratón de juntas con todos ellos para explicarles que pues nuestra intención es seguir haciendo lo mismo, entender que Mextrópoli es pues una AC, de ahí Mextrópoli no saca, pero el plan es para la ciudad, es un proyecto de y para la ciudad, pues nuestro objetivo es que el gobierno, los gobiernos lo entiendan. Pues sí. ¿Hay algún pabellón que el gobierno haya rechazado? Que ustedes tienen todos los diseños, ¿no? De esta universidad, y ya estas van a ser las locaciones. Ahora, ¿alguno de esos que ya no, no pasa, pero ni por nunca, de locos? Nunca, también el proceso que hacemos con el plan especial de protección civil, pues es eso, lo hace nos apoya una empresa que se dedica a eso, porque tienes que ser tercer acreditado. Intenté hacerme tercer acreditado, pero parece ser que necesito 10 años de experiencia como ingeniero no sé qué, entonces voy a empezar poco a poco a ver si en 10 años lo logro. Pero te piden que seas tercer acreditado con todos los requisitos que eso implica y como nuestro festival es de más de 5.000 personas, pues sí tienes que ser de la categoría más alta, que es como, pero no voy a hacer ningún edificio, son pabelloncitos y van a estar 3... No, tienes que cumplir esos requisitos. Sí. Entonces, pues ya llevan 3 años haciéndonos, pues apoyándonos con esa parte, y hay un DRO, que es lo máximo, que también nos apoya a revisar cada uno de los pabellones, y además hay una serie de seguros que se contratan, que son obligatorios, que son seguro a terceros, por si algo se cae y alguien se rompe el pie, pues que no nos toque asumir ese gasto, sino que lo cubre el seguro. Nunca nos ha tocado que nos digan no, pero pues hacemos ese tour con Protección Civil el día antes de inaugurar, ya con los pabellones montados, y ahí sí es donde firmamos una serie de documentos en los que se especifica qué es lo que se puede y qué no se puede hacer en los pabellones.
Este año ninguno tenía un no subir ni nada parecido. Hace 2 tuvimos una rampa muy grande en la Plaza Tolsá, que había, pues era una rampa que en medio había una especie de hamaca. Bueno, el pasado también de las cubetas, ¿no? Que Exacto, final... ese año hubo muchos que eran cosas así, de las cubetas que tuvimos que poner no subir, porque de hecho se subieron y la ola casi que se nos va. Bueno, se fue, pero fue temporal. Teníamos la rampa, pero en la de las cubetas, de hecho, el de Protección Civil nunca nos dijo aquí no se puede subir nadie. En la de la rampa, de hecho, nunca nos dicen no se puede subir, pero sí nos dicen que pongamos señales en las que quede claro que si alguien sube es bajo su propio riesgo. Las estructuras son seguras. El DRO las ha firmado, el de Protección Civil se sube, salta y le da pataletas a ver si se derrumba, no se derrumba, aguanta todo perfecto, pero sí nos hacen poner una serie de señalética en la que ponga si subes es bajo tu propio riesgo y un no subir al lado por si acaso, pero la rampa esa subía 4 metros, eran 18 lineales por 4 de altura, entonces si un niño se subía y se caía, pues bien no le iba, y no había barandal, porque el diseño no era para eso. Entonces ahí era un no subir por todos lados y evidentemente la gente se sube, pero ahí ya es, si subiste, es tu responsabilidad. Oye, y bajando de escala, ahora en gobierno, ¿no? Ahora, las universidades o diseñadores que llegan con el diseño del pabellón, ¿ustedes han dicho, esto no? O sea, este diseño, cámbialo, esto no nos gusta. ¿Hay algún tipo de curaduría de esto? Independientemente del concurso, ¿no? Porque el del concurso pues es el que ganó y se construye. Pero todos los demás, ¿cómo funciona y si ha pasado eso? No lo hemos hecho nunca. Hay muchos que yo también es como necesito que me mandes todos los documentos tal día y ese día no llegan, entonces pues me mandan una imagen y es una idea muy bonita y luego el resultado no es lo mismo. Sí ha habido casos en los que o sea, quizás en esa edición no, pero para la siguiente les hemos dicho, ok, tenemos que subir el nivel. Entonces también Mextrópoli este año lo que está proponiendo o intentando es ayudar a conseguir, o sea, a las universidades lo que les ocurre es, bueno, tengo este material, lo voy a hacer con esto. Entonces estamos intentando ligar algunas empresas o empresas que tienen sobre todo materiales, no tanto para que les den dinero, sino para que les presten el material. Y eso creo que va a poder ayudar a pues, hacer mejor pabellón. Este año, de hecho, mi plan es que no haya tantos, pero los que haya sean tan impresionantes como los del año pasado impresionantes. O sea, había 5 que era como de wow. Entonces, que eso se quede en la memoria del ciudadano y diga, el año que había. Entonces, ahora sí te vas a poner exigente. Un poco. De hecho, ya estoy trabajando, creo que el primer año en el que me estoy metiendo más en todo ese proceso de trabajo. Entonces, bueno, veámonos ahora, a principios de enero, veamos cómo va saliendo el proyecto. Con algunas universidades me invitan para hacer como pues entre varios alumnos hacen diferentes propuestas y entonces hacemos como una selección dentro de los alumnos. Eso está bueno. Eso ha funcionado muy bien. Oye, y hablando ahorita que decías de las empresas, que a veces son patrocinados, ¿no? Por empresas, algunos pabellones. No se puede tornar de repente como un espacio de mercadotecnia de la empresa, de difusión un poco más, o sea, que sí tiene un interés económico, más allá de patrocinar una obra de arte, un pabellón o algo así. En realidad, o sea, la presencia es clara, o sea, porque normalmente son empresas que ponen el material. Entonces, pues cuando fue el de 2017, que no voy a decir de qué es, pero el material era muy claro, era de eso. Siempre, cada pabellón va acompañado de una señalética del festival. Ahí es donde aparece la presencia de marca. Pero una de las cosas que les dejamos muy, muy, muy claro a estas marcas que participan en esto es que no puede haber propaganda dentro del diseño del pabellón, o sea, porque entonces ya estaríamos haciendo una feria y no queremos hacer una feria, son pabellones de diseñadores, arquitectos, futuros arquitectos, artistas que pues les interesa hacer su pieza y lo que hacemos es apoyarnos con estas empresas, que es eso, o sea, te doy esto y normalmente hasta le regresamos el material o el año pasado mucho se recicló para otras finalidades, sobre todo para reconstruir México, pero
Pero no, o sea, una de las cosas que sí somos muy estrictos es que en ningún lugar puede poner, no sé, si viniera uno de, ahora no sé, de Apple, yo qué sé, en ningún lugar tendríamos la manzanita así evidente. O el material no puede tener el logotipo en todos los elementos constructivos. A no ser que forme parte del diseño del pabellón, porque el diseñador o el arquitecto así lo ha querido, porque le parecía maravillosa esa pieza como tal. Pero si no, es algo mucho más sutil, luego pues tienen la presencia en el resto del festival y pues ahí hasta ahí ha habido... en el caso del Posada de Espacio Efímero el año pasado había gente que era como, oye, ¿la malla esta de dónde salió? Entonces, pues, o los que hacen el pabellón dan la información o con el nombre de la marca, o incluso algunos hasta llevaron el teléfono, ¿no? en el logo. Pero es algo, pues es relativamente sutil, o sea, es ver el material y pues el que se interesa tiene mil maneras de contactarnos y decir, oye, quiero eso. Ok. Bueno, hay un día en específico, bueno, el fin de semana de Mensurbe que se te juntan, ¿no? Están los pabellones y de repente está el pabellón de efímero y también estaba el de lighting, ¿no? Sí. El de lighting, ¿de dónde salió el diseño? O sea, ¿qué era como la intervención? Fue en el Rule, ¿no? Este año fue en el Rule, fue bastante complejo. Ya estamos cambiando también por lo mismo, porque como me toca casi todo a mí, pues ver cómo yo lo puedo distribuir en el tiempo para que el montaje sea casi que llegar y ya lo tengo. En el Rule era la iluminación de la fachada que da a la plaza García Márquez, que es la de atrás, o sea, que da también a la Torre Latino, y era un juego con hay como 6 ventanas muy muy grandes, y era un juego que si lo ves en timelapse ves casi que la diferencia de intensidades en la luz. Si estabas ahí duraba 15 minutos y fue un tema de programación que pues los alumnos estaban aprendiendo eso y pues es más complejo de lo que uno creería, pero el tema era jugar con la iluminación de la fachada. Esa plaza tiene una luz bastante pobre, entonces era como darle una segunda vida al Rule, que además era el primer año que se usaba. Hace 2, y de hecho este próximo año el plan es repetir. Se hizo en el atrio del Laboratorio de Arte Alameda, que además queda al lado del pabellón Mextrópoli, y hace 2 años se iluminó el campanario del ex convento, que ahora es el Laboratorio de Arte Alameda, y se iluminó de rojo, y toda la parte del patio también era roja con hojas secas y luz bañado totalmente rojo. Entonces era un faro y ahí hacíamos mesas de diálogo, entonces era como, ok, ya empezamos, era como el on-air de la radio, igual. Se veía padrísimo, y tenía como el campanario, como una vegetación hasta arriba, que se bañaba, se veía padrísimo. Bueno, y bueno, ahorita te dedicas a esto, ¿no? Vas a seguir en esto. Antes, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Pues antes y ahora, de hecho, en paralelo, o sea, cuando es Mextrópoli hago un paréntesis en mis otros proyectos, pero antes de venir a México, cuando estaba en Barcelona, pues acabando la carrera de escenografía, hice varios proyectos de escenografía teatral ahí, y desde que vivo en México he tenido la suerte de trabajar con grandes directores mexicanos en obras como pues, La desobediencia de Marte, que era un texto de Juan Villoro y dirigida por Antonio Castro, donde pues, eran 2 actores, grandes actores, y con esa también tuve la suerte de pues, hacer gira y ver diferentes ciudades del país. Luego con Enrique Singer, que también es director, hice La mujer justa, La obsesión de Jimena Escalante como dramaturga. O sea, muchas obras han sido de dramaturgos mexicanos. Otras he repetido varias con una compañía que se llama Por Piedad Teatro, que hemos hecho varias obras en el Helénico. Una acabó hace un par de meses, que era Terror. Y la verdad es que en todas o casi todas he colaborado pues he estado apoyando a Víctor Zapatero, que es iluminador teatral, entonces con ellos he tenido la suerte de conocer pues un poco el panorama teatral mexicano, y la verdad es que pues como lo que decía al principio, me gusta estar en varios proyectos al mismo tiempo, porque así nunca me da tiempo a aburrirme. No, pues así. Creo que la esencia que tenemos que tener es como una multidisciplinariedad,
pero también estar activos todo el tiempo. Sí. Y bueno, también no hay que perderle la pista a Ana. Los invitamos a que vean los pabellones que se va a encargar ahorita de toda la gestión para el 2019. A ver cómo le hace. A ver, no, pero ya estamos en eso, vamos pero bien. Pero si los ven ahí es que estuvo sin dormir, seguro. Y sin comer unos días. Y sin comer. Al parecer todavía no hay, no han contestado la pregunta. En cuanto esté la respuesta, publicaremos al ganador. Y pues bueno, los esperamos el próximo jueves, ya saben, a las 6 de la tarde. Y con esta serie de entrevistas, más bien pláticas, sobre diversas personas que se dedican al diseño en general, ¿no? Pero pues bueno, muchas gracias. Creo que ya está la respuesta. La respuesta. Vamos a ver. Ok. Aparece que ya el ganador es el módulos, 2016, módulos de concreto prefabricado. 2017, muros de bloc, concreto y varilla de refuerzo. Bueno, eso es muy completo, muy bien. 2018, garrafones de agua tensados con alambre. Tenemos ganador. Tenemos ganador. Bueno, nuestro ganador se llama José Leal González. Entonces, José Leal, mañana tendrás tus boletos. Y pues bueno, entonces los esperamos la siguiente semana. Y no recuerden siempre seguirnos en las redes sociales. En Facebook, que es Canal Diseño MX, y en Instagram es Canal Diseño MX. Y pues bueno, muchas gracias, Ana, por acompañarnos, y espero que en algún momento nos vuelvas a acompañar. Por supuesto, yo feliz.